Bueno, pues ya tenemos No, aquí no, a Esme, Leslie, todavía no. ¿no? No, yo te digo. Listo, Esme. Muy bien. Sí, pues ahora sí, ya estamos en la transmisión en Facebook y vamos a dar inicio a la mesa del día de esta tarde. Estamos ya en la continuidad y ya casi cierre de este 12º Congreso Internacional, El Cuerpo en el Siglo XXI, aproximaciones heterodoxas desde América Latina. Y bueno, pues tenemos una mesa constituida por 4 ponentes. Nuestra mesa de este momento se llama El Cuerpo y los Procesos de Salud. La dinámica va a ser la siguiente. Tenemos 20 minutos de presentación aproximadamente, a lo mejor nos vamos a pasar, pero solo unos minutos, hay que tratar de respetar el tiempo para poder dar espacio hacia el final de pues escuchar algunas preguntas, opiniones, observaciones, hasta felicitaciones, por supuesto. Pero también está disponible el chat para que vayan ahí los que quieran ir anotando algunas preguntas y las recuperamos hacia el final. Entonces vamos a dar inicio, si les parece bien, o alguna pregunta. No. Bien, tenemos entonces a Olivia Fragoso Susanaga, con Mujer en Resistencia, la representación violenta del cuerpo, el cuerpo femenino en protesta en los espacios urbanos. Ella nos visita de la Universidad Autónoma Metropolitana, México. Bien, muchísimas Adelante. gracias. Agradezco a las y los organizadores por permitirme participar con ustedes en este evento. Y, ya está. Yo les voy a platicar una experiencia que se basa en mi actividad docente. Yo soy profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana en la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica y enseño algunas UEAs que tienen que ver con comunicación, con estética, con medios y en concreto la idea que se me ocurrió para poder compartir con ustedes y para poder también trabajar con mi alumnado fue reflexionar sobre la manera en la cual las personas son representadas, particularmente cuando éstas están en resistencia. Y concretamente la idea fue trabajar sobre la representación de las mujeres cuando están en esta circunstancia. Entonces, bueno, lo que les cuento es en este contexto, yo estuve trabajando este trimestre con mis estudiantes de la UEA de la asignatura de estética y con ellos también tuve la oportunidad, con ellos y con ellas, con mi alumnado, tuve la oportunidad de hacer planteamientos sobre lo que les voy a contar. Voy a ir intercalando algunas imágenes periodísticas, no están las referencias, pero todas son de medios principalmente mexicanos, algunas no, y todas tienen que ver con la temática de la que estamos haciendo referencia. La idea de tener las imágenes intercaladas es pues más o menos ir viendo cómo está este tema de la representación de las mujeres a través de los medios de comunicación. Nosotros tendríamos que pensar o partir del hecho de que la protesta es un mecanismo de resistencia. Esto lo hacen las personas cuando se siente que tienen transgredidos sus derechos o sus maneras de vida y algunas personas deciden pues no solo no estar de acuerdo, sino hacer una manifestación pública de que no están de acuerdo. Y tendríamos nosotros que considerar que habría dentro de esto unas formas de poder que hacen que estas personas que están en resistencia, concretamente vamos a hablar de las mujeres, pues sean vistas de una forma negativa y de esta manera sean excluidas, sean minimizadas, sean ocultadas. Y quien genera este tipo donde se genera, porque no es quién, sino donde se genera este tipo de formas de manejo de la representación de las mujeres, pues es en el contexto del sistema patriarcal, quien ejercería estos mecanismos de control de las personas. Cualquiera que hayamos asistido a una marcha, sabemos que desde luego que se dan acontecimientos
violentos y desde luego que se generan algunas situaciones de tensión, pero sin lugar a dudas no es la mayoría. Hay muchas situaciones que se dan en estos espacios y bueno, nosotros tendríamos que pensar cómo es que se genera este mecanismo. Tendríamos nosotros que reflexionar sobre qué vamos a entender como resistencia y bueno, ahí habría una definición que nos dice que es un conjunto de personas que estarían fundamentalmente de manera anónima oponiéndose a los que les están generando una vulneración de sus derechos. Y para Foucault la resistencia se va a relacionar con la oposición a una forma de conducir a otros o de conducirse. Y esta parte es muy importante porque tendríamos nosotros que considerar que hay una lucha en contra de esos procedimientos de conducción, o sea, cómo me están guiando, cómo me están llevando, cómo el poder me está guiando y me está llevando a hacer ciertas cosas con las cuales no estoy de acuerdo y entonces me opongo y al oponerme entonces estoy en resistencia. También sería un giro, nos dice el autor, que dan los sujetos para poder ser conducidos de una manera distinta. Yo no quiero que se me conduzca de esta manera, quiero que se me conduzca de otra, entonces me pongo en resistencia para lograr esa conducción alterna que es la que yo estaría buscando. Y el objetivo fundamental de la resistencia es escapar a ese control o a ese poder que pretende que se tenga una forma de hacer las cosas con la cual no se está de acuerdo. Desde ese punto de vista, pensaríamos o recuperaríamos esta idea de Foucault que el poder es una manera de control de las personas y tendríamos que entender que el poder no es que sea alguien o algo que esté identificada claramente, aunque podría parecer que sí, sino que como se entiende es algo que está en cadena y que está producido y que está generado pues de manera colectiva, no se localiza, no está en las manos de algunos, no se apropia como una riqueza o un bien. Eso es muy importante considerarlo porque no es que nos resistamos o nos opongamos al gobierno, a los ricos, no, sino tiene que ver con una red en donde los individuos no solo circulan, sino que van a estar en una situación de sufrir ese poder, pero también de ejercerlo. Es decir, tendríamos nosotros que considerar que eso está en la cultura, está en las acciones, está en las personas, ese poder. Es importante tener en cuenta esto y que es un instrumento que va a ser efectivo de formación, de acumulación de saberes, de métodos de hacer las cosas, de técnicas de registro, de procedimientos de investigación, de formas de verificación. Lo que nos dice el autor es que el poder cuando se ejerce tiene mecanismos y los mecanismos más finos estarían dados desde luego, por una parte ideológica, por edificios ideológicos y por las instituciones que son quienes van a ir marcando estas pautas hacia la sociedad y es hacia lo que la gente que está en resistencia se opone. Entonces, sí es importante que esta parte quede clara, cómo esto opera. Desde este punto de vista, este congreso se trata de eso. Nosotros vamos a entender entonces que el cuerpo es un instrumento de dominio, es un instrumento de poder, un mecanismo de control y recuperamos estas ideas de Foucault que dice que el cuerpo ha sido una herramienta utilizada por el poder para controlar a los sujetos desde siempre, pero que antes se hacía con los reyes y los que tenían esa capacidad de asesinar al otro y de matarlo, pues se ejercía a través de la muerte, pero que a raíz de la modernidad esto cambió y se transformó por la vida. Y a eso es a lo que Foucault le llama el biopoder. Entonces ya no es la amenaza, te voy a quitar la vida, sino es todos estos mecanismos que hablan de la vida, ¿no? De tu futuro, de tu existencia, de tu bienestar. Es ahí en donde estaría ese poder que se va a ejercer en contra de las personas para conducirlas a ciertas formas de creer, de pensar, de hacer, de conducirse.
Y la biopolítica es justamente la manera en la que este biopoder se ejerce y se pone en práctica y se pone en juego. Y el cuerpo sería entonces, el cuerpo de las personas, en este caso del que estamos hablando de las mujeres, sería la manera por la cual se va a generar esta serie de ideas con las cuales se van a controlar a las personas. En ese sentido, tendríamos este sujeto que va a ser controlado por la vida y tendríamos que los medios de comunicación va a ser una forma de institución que va a tener un papel fundamental para ver la manera en la cual se va a controlar. No opera a través de la violencia, no es la policía, no es el ejército, sino los medios de comunicación son los que se valen de los mismos sujetos a través de sus cuerpos, a través de sus acciones, con las creencias, con las ideas, para generar lo que la gente tendría que entender de un deber ser. Entonces, bueno, tenemos, por lo tanto, este sistema patriarcal que es parte de estos mecanismos de poder, la idea de biopolítica, los cuerpos y la desvalorización de la mujer en resistencia. Aquí de lo que se trata es de hacer ver a las mujeres que están en resistencia como algo negativo. Yo le preguntaba a mi alumnado, oigan, chicas, ¿ustedes van a las marchas? No, chicas de 18, 19 años, ¿por qué no? Mi mamá me dice que no vaya, yo nunca he ido, oigan, pero es importante su participación. No, pasan muchas cosas malas, pasan cosas violentas. No digo que todas las personas me hayan dicho eso, pero sí había un número significativo de personas pensando esto, lo que significa que hay una construcción y esta construcción estaría dada a través de los cuerpos, a través de las imágenes que nosotros observamos en los medios. Y este control estaría dado tanto a nivel individual como a través de grupos y por cualquier género, no necesariamente estaríamos diciendo es lo masculino, es quien genera esto, y también habría otras instituciones que se atraviesan junto con los medios de comunicación y en donde nosotros podemos observar estas representaciones que lo que hacen es que van a excluir a las personas y las van a mantener alejadas de lo que se supone debería ser lo bueno, lo correcto, las ponen en el lugar de lo prohibido, de lo que no debe ser, de lo que no es pertinente. Nosotros dentro de esto consideramos que estos medios de comunicación y específicamente la imagen periodística es una legitimadora de ciertas prácticas de identidad e individuación de las mujeres y las pone en una situación de marginalización, de exclusión, de desigualdad por el hecho de ser personas que están en protesta. Y en este sentido, recuperamos un clasiquísimo de Marcela Lagarde que habla de los cautiverios de las mujeres, porque nos parece que es pertinente para poder explicar lo que estamos haciendo. Y diríamos, bueno, entonces esas imágenes periodísticas van a representar estos cautiverios de las mujeres, las van a representar como madresposas, como monjas, como putas, presas y locas. Y entonces nos dimos a la tarea junto con el alumnado en buscar imágenes que fueran referentes y nos dimos cuenta que efectivamente los medios de comunicación las representan de esta manera. Entonces tenemos mujeres que son representadas en el ámbito de la maternidad, en donde estos estereotipos de protección, de abnegación, de protección, de cuidado del otro, están presentes en estas imágenes periodísticas, ¿sí? Las monjas, que esto podría hasta haber sido difícil, ¿cómo es que vamos a encontrar monjas en estas representaciones? Y nos dimos cuenta que habría también estos estereotipos de personas que con toda rectitud, con sus normas, con sus comportamientos, con sus valores, podrían estar más cercanas a la divinidad y también estar en protesta, pero dentro de lo correcto, dentro de la corrección. Estas imágenes en especial no son del contexto nuestro, son españolas. No encontramos, tal vez existan, pero no lo encontramos en una búsqueda simple, que fue el ejercicio que hicimos con el alumnado. Entonces vemos cómo sí protestan, pero cómo habría este tipo de personas y esta forma en la que también están protestando, pero se tiene
esta representación. Incluso esta imagen en donde nosotros podemos observar a esta persona que estaría como cerca de la corrección. No es una persona en protesta, pero juega un papel importante la policía, fundamentalmente la policía femenil, en estas representaciones. Esta metáfora de las putas daría cuenta de mujeres que serían objeto de explotación sexual y que estaría atrapada en ciertos roles de subordinación y de violencia, y nosotros observamos cómo en estas marchas, específicamente la marcha de las putas en Puebla, cómo nosotros encontramos esta manera de representar a las personas, lo que se fotografía, el recorte que se hace de la realidad de los momentos de la marcha, y en donde lo que se busca es ese acento en esa forma de representar. En donde las presas es una metáfora que representaría a personas que están detenidas, encarceladas o reprimidas. Esto podría haberse pensado difícil, y sí hay, pero escasísimas imágenes de personas siendo detenidas en protestas de mujeres, muy pocas, y nosotros teníamos por aquí esta forma en donde también se le da una connotación negativa a las personas que están detenidas. Y finalmente, en donde nosotros encontramos que las mujeres en protesta se ubica, es en esta categoría que serían las locas, en donde esta metáfora que se va a referir a la manera en la que se estigmatiza y se excluye a las mujeres, que no se van a ajustar a las normas de comportamiento que están instituidas, y entonces nosotros podemos observar cómo este poder, esta forma de entender y de concebir qué es ese comportamiento que está mal, que es incorrecto, que es inadecuado, es el que estos medios de comunicación destacan, ubicando a las personas que están en protesta activa y dándoles una connotación negativa. Entonces encontramos nosotros a estas representaciones de las personas, en donde esta acción se presenta de esta manera. Disculpe. Entonces tendríamos estas representaciones de las mujeres que están en protesta y cómo se construye esta forma de representación de las mujeres. Bien, muchas gracias. Sí, gracias a ti, Olivia. Pues muy fuertes las imágenes que presentas, ¿no? Sí, tristemente es la forma en la que se construye a través del cuerpo esta representación. Muchas gracias. Bien, pues vamos a dar paso entonces a nuestra siguiente participante, que es Laura Albert Castillejo. Si estás lista, Laura. Ella nos va a presentar retóricas salutistas, gubernamentalidad neoliberal y estilos de vida de la biociudadanía. Ella nos visita de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Sí. Adelante. Gracias. Bien, bueno, como han dicho, me llamo Laura Albert y soy doctoranda en filosofía, y mi tesis gira en torno a los denominados Fat Studies, que son un campo interdisciplinar que repiensa la gordura más allá de la narrativa biomédica de la obesidad. Y aunque hoy con mi intervención no voy a tratar específicamente este tema, sí quiero puntualizar que mi investigación parte desde el cuerpo gordo para investigar los procesos de moralización de la salud y de la enfermedad y del cuidado del cuerpo, y por tanto lo que traigo hoy aquí parte de toda esta reflexión. Pero hoy he estructurado mi intervención en tres partes. En un primer momento quiero exponer brevemente el contexto teórico de la gubernamentalidad neoliberal de Foucault, para después pasar a explorar el sentido de lo que Crawford denominó salutismo, que es específicamente lo que me interesa tratar hoy, y por último explorar lo que Nicholas Rawls denominó ética de la ciudadanía.
para ver en qué entramados de poder se encuentra hoy el cuerpo en torno a la salud. Así que, en primer lugar, parto del concepto de racionalidad neoliberal de Foucault, que expone en el curso El nacimiento de la biopolítica, y aquí propone unas coordenadas teóricas para entender el liberalismo y especialmente el neoliberalismo, no solo como un sistema económico, sino como una forma de racionalidad que permea todas las áreas sociales e individuales. De tal forma que esta racionalidad se caracterizaría por una gran capacidad subjetiva. Bien, y en el curso propone que la gubernamentalidad, a diferencia de la esclavitud o de la dominación, consiste en una acción a distancia que busca lograr, a través de un trabajo de subjetivación, que el modo en que los individuos se conducen a sí mismos, es decir, se autogobiernan, se alineen o reproduzcan las lógicas del Estado o del mercado o del patriarcado, ¿no? Entonces, en este sentido, el buen gobierno consistiría en establecer un espacio homogéneo entre subjetividades y prácticas político-económicos. Y en concreto la gubernamentalidad neoliberal entonces consiste en que los individuos se conduzcan su conducta bajo la grilla de la inteligibilidad de lo económico, incluso en aquellas áreas que no son económicas, es decir, someternos a un análisis economicista de lo no económico. Os traigo una cita que me parece relevante de Foucault al respecto, que dice: se trata de multiplicar el modelo económico, el modelo de la oferta y la demanda, el modelo de la inversión, el costo y el beneficio, para hacer de él un modelo de las relaciones sociales, un modelo de la existencia misma, una forma de relación del individuo consigo mismo, con el tiempo, con su entorno, el futuro, el grupo, la familia y, como hoy veremos, con el cuerpo y la salud. Así, con la teoría del capital humano surge toda esta concepción del sujeto económico, que ya no es el sujeto, el clásico socio de intercambio, sino que, dice Foucault, es el modelo del empresario de sí mismo, es decir, aquel que se considera su propio capital, su propio productor y la fuente de sus ingresos. Así, el modelo de empresa, la gubernamentalidad neoliberal, no solo se implementa para el gobierno de Estado, sino que también se implementa en uno mismo, en la relación que una misma tiene consigo misma, con su cuerpo, con el entorno, y por tanto podemos ver una gran cantidad de discursos, prácticas sociales orientadas a aumentar el propio capital humano, estableciendo una relación instrumental y cosificante con el medio y con una misma, ¿no? Y por tanto, quiero ver específicamente esta cuestión en torno a la salud, es decir, la salud en tanto que capital también, ¿no?, del empresario de sí mismo. Puesto que Foucault ya también había hecho de la reflexión política de la medicina un eje central de su trabajo, ¿no?, porque entendía que los contenidos de saber de la medicina y de cualquier disciplina comporta toda una serie de prescripciones y regulaciones en un eje que en realidad es indisociable entre saber y poder. Así, en El nacimiento de la clínica había sostenido que, de hecho, el paso de la medicina anterior a la medicina moderna se caracterizaba por dejar de ser un conocimiento solo sobre la enfermedad, es decir, correctivo, para convertirse también en un saber positivo, es decir, la medicina como disciplina que se ocupa de la salud. Y Foucault observaba en este movimiento que también se convertía en un saber normativo, pues el hombre sano, que decía que la medicina se plantea como un objeto neutro a priori que descifra, ¿no?, a través del método científico, no es solo el hombre sano, sino que es también sinónimo del hombre normal y el hombre modelo. Os cito a Foucault, dice: la medicina moderna, entonces, en la gestión de la existencia humana, toma una postura normativa, que no la autoriza simplemente a distribuir consejos de vida prudente, sino que la funda para regir las relaciones físicas y morales del individuo y de la sociedad en la cual vive. Es decir, en este paso de la medicina positiva estaría el primer movimiento hacia uno de los movimientos más importantes hacia una concepción moralizada de la salud.
Además, decía Foucault que esta centralidad normativa del saber-poder de la medicina es constitutivo de lo que en el tomo 1 de Historia de la Sexualidad denominó biopoder, ¿no? El ejercicio de poder que surge en el siglo XVIII, que tiene por objeto ya no el sujeto de derecho abstracto, sino el cuerpo vivo en su dimensión más básica y biológica, y que por tanto es un poder que está centrado en la administración de la vida, la regulación de las poblaciones y cuyo fin principal es la normalización del individuo y la producción de cuerpos y subjetividades no desviadas respecto a la norma instituida por el saber experto. De hecho, en este mismo libro, el concepto de biopolítica daba cuenta entre el nexo entre saber médico y saber político para regular la población y las conductas individuales. Así que en nuestra era biopolítica, por tanto, la medicina se erige como otra instancia reguladora de la conciencia colectiva con una alta legitimidad social y, por tanto, también funciona como uno de los engranajes de todo el dispositivo de gubernamentalidad neoliberal. Bien, y habiendo asentado este marco, quería recuperar y poner en el centro el concepto que acuñó Crawford en 1980, pero que se sigue utilizando, el concepto de salutismo o healthism, que acuñó para describir la ideología que atribuye valores morales a las prácticas en torno a la salud y los estilos de vida y que precisamente necesita de las retóricas neoliberales en torno a la responsabilidad individual, la gestión del riesgo y la meritocracia. Puesto que en la lógica salutista las cuestiones estructurales desaparecen. La medicina ya no se entiende principalmente como un instrumento colectivo y correctivo de la enfermedad, sino como una instancia informativa que distribuye contenidos objetivos y neutrales para que los individuos gestionen de forma individual los riesgos y las inversiones en torno a su salud, desde esta brilla neoliberal del empresario de sí mismo que habíamos planteado al principio. Así, el empresario de sí mismo en torno a la salud debe convertirse en un gestor y en un inversor de su propia salud para neutralizar los posibles riesgos ante la enfermedad, ¿no? Y este mandato hace que la vida por entero sea objeto de intervención médica, es decir, hay una medicalización de la vida por completo. El saber médico permea todas las áreas de la vida para corregir, neutralizar, prevenir riesgos potenciales para la salud, pero también para maximizarla. Y dice Crawford que como consecuencia de esta lógica salutista, la ausencia de salud, es decir, la enfermedad o no una salud lo más óptima, o la interpretación de que se carece, sea esto así o no, se atribuye al fracaso de la labor preventiva y de maximización a través de unas decisiones informadas, eficientes y responsables, ¿no? Se juzga la mala salud como síntoma de carencias personales, lo que en último término conlleva un juicio social. Os cito a Crawford, dice: el salutismo trae la culpa a primer plano. Como ideología que se centra solo en comportamientos, motivaciones y estado emocional, y como ideología del crecimiento personal que insiste en que la salud deriva de decisiones personales, una mala salud es vista como fracaso individual. Bien, en este sentido, tal como propuso el sociólogo Foucaultiano Nicholas Rose en Políticas de la Vida, Biomedicina, Poder y Subjetividad en el siglo XXI, hoy, de hecho, en este contexto salutista, se puede considerar que las prácticas en torno a la salud funcionan como una tecnología del yo, que era un concepto que Foucault propuso y que definía como aquellas prácticas que permiten a los individuos efectuar por cuenta propia o con la ayuda de otros cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta o cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí con el fin de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. Esto lo podemos ver en las retóricas salutistas que moralizan la salud.
puesto que en este trabajo de nuestro cuerpo para conseguir salud también se nos está planteando como un trabajo moral, es decir, hay un trabajo simultáneo entre alma y cuerpo. Esto además se puede ver paradigmáticamente en los estilos de vida fitness, en los que se ensambla una serie de discursos en torno a la estética, lo sanitario y lo moral que se hace indisociable, ¿no? Del modo que el cuerpo fit, el cuerpo tonificado, no solo es un cuerpo saludable, sino que es signo de un interior disciplinado y moralmente correcto. Bien. También me parecía pertinente traer a colación el concepto de biociudadanía, que también lo expone Rose en el libro que antes os he mencionado, para examinar la relación entre biopolítica y saludismo. Rose utiliza el concepto de biociudadanía como a la par que el de biopolítica de Foucault, ¿no? Y dice, siguiendo a Foucault, que a partir del siglo XIX se han dado proyectos de ciudadanía en nombre de la salud y en los que se ligaban derechos y obligaciones del sujeto con el Estado mediando la condición biológica, ¿no? Os cito a Rose, dice, el ciudadano en estos proyectos no era un mero receptor pasivo de derechos sociales, sino que debía hacerse cargo de su deber de cuidar su propio cuerpo y en el caso de las mujeres el de su esposo y sus hijos. Los individuos entonces debían ejercer la prudencia biológica, por su propio bien, el de sus familias, el de su linaje y el de la nación en su totalidad. Como consecuencia, dentro de la ética de la ciudadanía activa implícita en las democracias liberales, surgen también nuevas obligaciones en esta biociudadanía, ¿no? Y dice, se trata, cito a Rose, se trata de una ética en virtud de la cual la maximización del estilo de vida, el potencial, la salud y la calidad de vida se ha vuelto prácticamente obligatoria, y según la cual se juzga de forma negativa a quienes por cualquier motivo no adoptan una relación activa, fundada, positiva y prudente con el futuro. Es decir, que en tanto que cuerpo-máquina, que era el concepto que utilizaba Foucault, dividía o proponía dos dimensiones del cuerpo, el cuerpo-máquina y el cuerpo-especie, en tanto que cuerpo-máquina y cuerpo-especie a la vez debemos ejercer una supuesta prudencia biológica, en tanto pertenecientes también al cuerpo-especie. Y esto sería lo constitutivo de la biociudadanía en un contexto saludista. No voy a entrar en ello, pero sí siempre me gusta apuntarlo. Me parece que toda esta retórica está absolutamente presente en el discurso de la epidemia de la obesidad y la responsabilidad individual. Actualmente estamos en un momento en el que las personas gordas o obesas, a través del discurso medicalizado, están sometidas a un amplio juicio social, en tanto que se considera que no están ejerciendo esa prudencia biológica para consigo mismos, pero que por ello mismo, en su dimensión masiva, es decir, en el discurso epidémico, que Foucault decía que era el discurso paradigmáticamente biopolítico, están también poniendo en peligro al cuerpo social o al cuerpo especie, ¿no? Y de hecho tenemos tres grandes retóricas que apuntan hacia ello. Por un lado sería la cuestión del consumo de recursos económicos, pero también existen bastante literatura científica en torno a los recursos, es decir, el impacto que puede tener esto en el cambio climático, pero también tenemos retóricas en torno al peligro de la defensa nacional, puesto que al no haber tantas personas elegibles para ser militares, tenemos pronunciamientos en Estados Unidos de que esto va a ser una catástrofe porque Estados Unidos no va a poder defender sus intereses militares porque no hay cuerpo nacional en su sentido literal que lo sostenga. Bien, entonces, para concluir ya, he intentado mostrar cómo Foucault, Crawford y Rose abordan la conceptualización de la salud en tanto que tiene unos efectos ideológicos.
puesto que la salud siempre se trata de un concepto construido culturalmente que incluye en sí misma toda una determinada forma de ver, interpretar y evaluar aspectos del modo de estar de los individuos en el mundo. Además, el salutismo supone una continua despolitización de los aspectos estructurales del acceso a la salud, pero también opaca los significados sociales de la construcción misma de la definición de lo que es la salud y, por tanto, se trata de una ideología dominante que funciona para mantener el orden social. Y tal como proponía Foucault, no solo hay que interrogar al poder sobre sus efectos de verdad y a las verdades sobre sus efectos de poder. Y eso es. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Laura. Me has hecho pensar en esta sociedad tan contradictoria, ¿no? Por un lado, esto que tú mencionas de las prácticas de salud y de ese casi mandato, ¿no? Del cuidado de la salud. Pero por otro lado, como la misma sociedad nos enferma, ¿no? Nos enferma en el sentido de el ofrecimiento de todos estos productos alimentarios chatarra, ¿no? Bueno, no alimentarios. También el consumo de sustancias, ¿no? Tanto que están en el mercado, tanto las sustancias legales como las no legales, ¿no? Entonces, Sí, totalmente. muy interesante. Vamos, continuamos con la siguiente participante. Bueno, le toca a Rodrigo en realidad. Rodrigo nos va a presentar, Rodrigo Sánchez Villa nos va a presentar la idea del cuerpo normado en el debate de edición genética de humanos. Él viene de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hola, Adelante, muy buenas Rodrigo. tardes. Buenas tardes. ¿Se puede ver mi presentación? Se ve muy... Ah, ok. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer a todas las personas que hacen posible este evento. Realmente me he llevado varias sentires y pensamientos bastante buenos. Y bueno, también agradezco a compartir esta mesa con mis compañeras. Y bueno, el día de hoy les voy a presentar una parte de lo que es mi proyecto de investigación. El día de hoy les voy a presentar, como ya dijeron, la idea del cuerpo normado en el debate de edición genética de humanos. Y bueno, para comenzar es importante destacar pues la razón material de un debate, ¿no? O sea, ¿por qué estamos debatiendo sobre edición genética? Y pues esto viene porque campos de conocimiento científico pues realmente se estaban planteando problemas epistemológicos y en un principio parecían desconectados, pero en realidad al final pues terminan conectándose. Entre ellos viene la edición genética que viene desarrollándose desde la mitad del siglo XX, la terapia génica que toma gran poder en la década de los 70 y bueno, la microbiología sobre todo porque es lo que nos permite disponer de herramientas moleculares. Y bueno, yo solo les voy a destacar dos fechas que considero importantes de todo esto, que es que para el 2010 había una disposición tecnológica muy reducida, o sea, solo podíamos ocupar 3 tecnologías y realmente presentaban dificultades técnicas y metodológicas, porque no satisfacían estos caracteres de eficacia, precisión y seguridad para llevar a cabo una edición genética. Sin embargo, en el año 2012, las investigadoras Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier proponen el uso de una tecnología que se llama CRISPR-Cas9 y lo proponen como una herramienta que va a satisfacer estas preocupaciones de eficacia, precisión y seguridad. Entonces, una vez resuelto este problema epistemológico, pues vienen otro tipo de preocupaciones ya de un ambiente ético, moral, social, etcétera. Y de ahí surge el debate. Pues siempre se ha habido en biotecnología un caso Palomar de 1975, donde es como el caso paradigmático donde la comunidad científica dice, este caso es cómo demostramos que la comunidad científica se puede autorregular, se puede autodeterminar, es decir, se puede decidir si se lleva a cabo o no el uso de una tecnología. Y la característica fundamental de este evento es que permite, en principio,
la participación ciudadana o de un público no experto. Sin embargo, pues hay que matizar que justo pues todo el evento se estructuró para solucionar problemas técnicos, es decir, de bioseguridad, de contención física, etcétera. Pero bueno, con esta idea de meter al público no experto al debate, pues es que se crea el debate de edición genética de humanos. A inicios del año de 2015, Jennifer Doudna, junto con un grupo de bioticistas y legisladores, se reúnen para discutir al respecto. Y entonces, dentro de sus conclusiones, está en que deben de promover la intervención del Estado para que se regule esta tecnología, abrir el foro de discusión, crear grupos de científicos y bioticistas que puedan dirigir la opinión del público no experto. Y bueno, no tardó ni un año donde pues este evento se volvió internacional con la primera cumbre sobre la edición del genoma humano, en donde pues este es fundamental porque nos van a establecer en qué términos vamos a estar hablando de edición. Y pues aquí se divide el problema en cuatro cuestiones. Uno es la investigación básica, es decir, cómo va progresando la ciencia al respecto, y después de cómo lo vamos a utilizar. Y entonces ahí hacen la división de vamos a utilizarla en células somáticas, es decir, en una terapia de una persona que en principio tiene autonomía, una libre decisión sobre su cuerpo y con un consentimiento informado, pues se va a representar. Pero, y donde viene el problema ético, moral, es con las líneas germinales, que son, digamos, sujetos en potencia que realmente no tienen autonomía para decidir sobre sí. Entonces se reduce pues a la decisión parental. Y bueno, el cuarto punto era la necesidad de continuar el foro de discusión. Y pues es así que hasta en el 2018 se vuelve a hacer una segunda versión de la Cumbre Internacional de Edición del Genoma Humano. Y bueno, aquí se plantean casi los mismos objetivos, pero ya empiezan a incluir la discusión respecto a las perspectivas éticas, culturales, las consideraciones sobre política, regulación, gobernanza y pues la participación pública. Y de aquí, de este segundo evento, es importante destacar la intervención del doctor He Jiankui, quien compartió que llevó a cabo la edición del genoma en líneas germinales y que de hecho las implantó y culminó este experimento con el nacimiento de las dos primeras bebés genéticamente modificadas. Entonces esto consternó a la comunidad científica global y pues realmente abrió la puerta a discutir pues qué tanto poder se tiene para poder regular lo que se está creando en los laboratorios. Y bueno, no obstante, pues esto no detuvo la discusión y pues de hecho este año, a inicios, en marzo, se llevó a cabo la tercera cumbre internacional sobre la edición del genoma humano. Acá el enfoque que se plantearon fue hablar sobre la ciencia, equidad, la accesibilidad a esta tecnología y el compromiso con pacientes y público. Aquí hay que destacar lo importante, que por primera vez se da lugar a que se comparta la experiencia de una paciente, en este caso fue Victoria Gray, quien contaba que padecía anemia falciforme y comparte su experiencia de que realmente pues se curó. Y bueno, aquí les coloco una pequeña cita de cómo es que termina su intervención. Me presento ante ustedes hoy como prueba de que los milagros aún existen y que Dios y la ciencia pueden coexistir. Y bueno, después de esto, pues las conclusiones de este evento fue que ha habido un remarcable progreso de la edición genética y pues que de hecho nos cambia el paradigma de que pensábamos en algunas enfermedades que eran incurables, hoy en día ya se pueden curar. Pero aún así promovían entender todavía más los riesgos y las consecuencias no esperadas de una terapia. Se planteó el gran problema de la accesibilidad económica, pues si no mal recuerdo, la terapia de Victoria Gray costó alrededor de 2 billones de dólares, algo que pues creo que muchas personas no accederíamos para nada, ¿no? Y bueno, también concluyeron que se necesitaba continuar con este diálogo y colaboración para poder ejercer mecanismos de gobernanza adecuados, pues que nos permitieran acceder a esta tecnología. Y bueno, no todo es pan sobre hojuelas, pues ha habido muchísimas críticas al respecto de esta tecnología y de este debate, que van desde, pues, cómo están representando la apertura al público, a qué se refieren con consenso social, o también de que no hay una regulación gubernamental ante los intereses mercantiles que representa esta tecnología, que hay una ambigüedad de guías de acción propuesta por entidades internacionales y nacionales. Y bueno, hasta han hecho trabajos sobre cómo se está representando y se le está brindando agencia a CRISPR, esta molécula, para soslayar dilemas morales de los investigadores que están llevando a cabo esta edición. Y una crítica que me parece muy pertinente, dado que estoy enunciando este problema en un país latinoamericano, es que este debate se está planteando y se está definiendo únicamente en el norte global.
Y bueno, Gabriel Arguedas Ramírez, quien es el que propone, dice, pues estamos observando una actitud que denomina paternalista tecnocientífico colonial. Y bueno, entre otras críticas más, el día de hoy me voy a enfocar en una que yo he estado desarrollando sobre la estructura capacitista del debate, que pues su consecuencia directa es que excluye sistemáticamente la participación de las personas con discapacidad. Y bueno, si hablamos de la relación entre medicina y discapacidad, pues encontramos muchísimas tensiones, ¿no? Aunque, pues sí, hay que reconocer que con la medicina ha habido un rápido avance y nos ha permitido vivir más, tener una mejor calidad de vida, tanto a personas con discapacidad como sin discapacidad. Hay que hacer el matiz de que las personas con discapacidad han sufrido las consecuencias de vivir medicalizadas, es decir, se les ha patologizado y se les ha formado estigma, reificación, devaluación y lamentablemente en la mayoría de los casos, pues su eliminación figurativa y literal de la sociedad, ¿no? De aquí nos falta recordar rapidísimo los proyectos eugenésicos como la esterilización forzada de Buchenwald en 1927 o el programa de Action T4 de Alemania nazi, donde bajo el discurso de la eutanasia, pues murieron 275,000 a 300,000 personas con discapacidad. Y bueno, América Latina no nos quedamos atrás, también se han desarrollado prácticas higienistas, esterilizaciones forzadas y otros mecanismos de eugenesia positiva. Y lo que quiero destacar de esto es que estas prácticas eugénicas, pues realmente se están fundamentando con un sistema de conocimiento que las va a justificar. Es decir, cuando nosotros delimitamos lo que es normal o lo que es real, y hoy en día estamos hablando de qué futuro queremos, siempre con la idea de querer mejorar la especie, ¿no? Y de aquí encontramos varias propuestas como el transhumanismo, el largoplacismo, el altruismo efectivo. Y bueno, ahora lo que a mí me importa es pensar pues justamente el cuerpo de la discapacidad, ¿no? Y aquí con el trabajo de Gregor Wolbring y Lucy Dieppe nos señalan que siempre es importante destacar que cuando hablamos de cuerpo disca hay que observar el discurso, pues es que con el discurso vamos a definir al cuerpo y cómo vamos a percibirlo discapacitante, ¿no? Y bueno, ellos señalan que hay tres discursos en general que pues se pueden marcar en lo que es el modelo médico, es decir, observar que el cuerpo es que el impedimento es una falta de las capacidades que consideramos esencialmente humanas y por tanto el impedimento es inherentemente negativo. Y pues justamente el impedimento es la cuestión discapacitante y pues la solución es arreglar este impedimento para que la persona ya no ya no se presente con un cuerpo defectuoso, ¿no? O con un impedimento. Otro discurso es el modelo social, el cual nos señala esta gran distinción entre que una cosa es el impedimento físico y otra cosa es la discapacidad, ¿no? Que es una cuestión externa, es decir, ya nos vamos a preocupar por eliminar los factores discapacitantes de nuestro ambiente físico y social y ya no vamos a promover la corrección del cuerpo disca. Y bueno, ya por último el modelo transhumanista, que pues se nutre muchísimo del modelo médico, pero lo que busca básicamente es optimizar el funcionamiento de los sistemas biológicos y crear nuevas habilidades a partir de los dispositivos tecnológicos. Pero pues claro, este modelo no está libre de los presupuestos capacitistas y discapacitistas. Entonces, bueno, aquí les traigo un par de imágenes de un artículo de revisión de la sordera de cómo hacemos referencia a eso real, ¿no? A nuestro cuerpo físico orgánico. Si nosotros nos metemos más a fondo a entender, en este caso, el sistema auditivo, pues vemos la anatomía, su funcionamiento fisiológico y se desarrolla todo el marco epistemológico que la ciencia y la medicina nos brindan al respecto. Nos dicen, pues de hecho, gracias a estas moléculas es que podemos escuchar. Y claro, la acción directa es si hay un error en esas moléculas, pues como se salen de la norma o hay variantes, las vamos a clasificar patógenas porque pues no van a cumplir la función normal. Y bueno, a partir de esto, pues es que se crea un modelo molecular de discapacidad que fue desarrollado por Jackie Scully y lo define de la siguiente manera. La medicina moderna ve al cuerpo como una entidad
una unidad construida y mantenida a partir de una red de procesos moleculares interiores, complejos, pero finitos. El cuerpo normal, como algo explicable en términos de interacciones de moléculas, y las desviaciones de la norma son comprensiblemente descritas mediante un lenguaje bioquímico. En este caso, para la investigación médica, el cuerpo es el objeto material de una investigación. Para el practicante es el sitio de intervención médica y la tarea de la medicina, por lo tanto, es simplemente intervenir y colocar la manera correctamente a cuando ésta se deforma. Y el enfoque que todavía va un poco más para nutrir este modelo molecular es respecto al capacitismo. El capacitismo se nutre, digamos que ahora mismo lo voy a definir, pero este sistema de creencias se nutre de distintos campos de conocimiento, ¿no? En este caso les estoy hablando de la ciencia, que nos están definiendo cómo es el cuerpo típico de la especie, pero también se nutre de, no sé, la teoría política o cuando hablamos de cuestiones legales, que estamos presuponiendo la idea de un ciudadano normativo o de un humano racional. Pero bueno, por ahora vamos a definir el capacitismo como una red de creencias, procesos y prácticas que producen un tipo particular de ser y de cuerpo estándar corpóreo que va a ser proyectado como perfecto, típico de la especie y por lo tanto esencial al humano. Y como consecuencia de este capacitismo, la discapacidad entonces es proyectada como un estado disminuido en el ser humano. Y de aquí la gran diferencia de hablar de capacitismo, porque este nos compete a todos, a personas con y sin discapacidad, y propiamente el discapacitismo, que ya son las actitudes de discriminación hacia las personas disca. Y bueno, este capacitismo cuenta con dos niveles o dos elementos constitutivos. Uno es la noción normativa, es decir, una vez establecemos nosotros lo que es o cómo es el cuerpo típico de la especie, y esto se vuelve a su vez como debe de ser así, ¿no? Y por lo tanto, en este caso la discapacidad, pues se vuelve imperativo el corregirla. Bueno, su otro elemento es una afirmación de una división constitucional entre lo perfecto y lo aberrante. Y aquí es importante señalar que entonces no hay posibilidad de pensar la diferencia o un cuerpo disca sin el término de cuerpo normado. Y bueno, de aquí viene otros tipos de relaciones más complejas que nos explica el capacitismo, que en este caso es cuando se internaliza. Aquí señala que el capacitismo en reacción de opresión se origina de un grupo externo hacia una persona disca, pues resulta en el aborrecimiento de la misma persona, desvinculándola de su propio grupo y culpándola de sus desventajas. Es decir, ahora la persona medicalizada, ahora sí, en efecto, se ve como un error, como una desviación, y pues su deseo es querer corregirse. Y aquí es donde viene pues la función de estas tecnologías. Y bueno, se generan otros tipos de dinámicas sociales como actitudes de humillación y exclusión o algo que llaman capacitismo compulsorio, que es cuando en el imaginario se presenta este cuerpo perfecto o un tipo normal o con capacidades emocionales que las vamos a valorar y van a determinar el impedimento como inherentemente negativo, como algo inherentemente negativo. Entonces, en este caso, la creación de un marco epistemológico no discapacitado que valorará la capacidad como una norma y se va a promover la corrección de la discapacidad. Y bueno, aquí ya salen muchas más dinámicas como lo que denomina narcisismo capacitista, que ya es de subjetivizar a la persona disca, es decir, a reducirlo, reducir al cuerpo humano, al humano, a un estado meramente orgánico, funcional, maleable e improbable. Y de aquí, pues, por eso quería destacar este artículo de revisión del sistema auditivo. Pues vamos a reducir la complejidad que es el humano, que es la discapacidad, a su estado puramente orgánico. Y bueno, pues se han desarrollado tecnologías corporales donde se ha imperado la idea de una corponormatividad, pues esta va a alimentar el imaginario social y cultural del cuerpo en dos dimensiones. Una es importante pensar que las personas con discapacidad van a incorporar intergeneracionalmente su idea de cuerpo, ¿no? Bueno, cuando hablamos en un contexto familiar o de cuidadores, va a depender de ellos cómo ven al cuerpo, pues la enseñanza se va a dar pues efectivamente eres una persona discapacitada, tenemos que ir al doctor, tenemos que hacer esto, etcétera, con la finalidad de corregir la discapacidad. Y la otra dimensión es la institucional, pues la persona disca se va a relacionar pues con todo tipo de profesionales,
en donde la persona disca va a ser un paciente, un estudiante, un cliente, y aquí es donde va a nutrirse de la idea de normatividad. Y bueno, es necesario mencionar pues la distinción entre una tecnología de asistencia y una tecnología correctiva, que bueno, ya no voy a abordar más en ello, pero pensemos en la silla de ruedas o la prótesis, con el caso de la talidomida, y bueno, otro caso era el uso de intérpretes de lengua de señas o presentar programas de apoyo para el implante coclear en niños, para el caso de las personas sordas. En este caso, pues, la edición genética de humanos, ¿en dónde se está concentrando? Pues está incorporando estos ideales corponormativos, es decir, es una tecnología totalmente correctiva, que es, vamos a presentarte, pues, justamente una corrección orgánica de tu cuerpo. Y bueno, en este caso, pues se menciona que el cuerpo capacitado quiere que la persona disca se normalice, se cure, se trate la discapacidad, pero aquí es importante preguntarnos cuándo el cuerpo capacitado o el cuerpo normado abrazaría la discapacidad como suya. Y bueno, haciendo referencia al debate de edición genética y cómo se repercute la idea de cuerpo normado, pues podemos pensar esta división que les mencionaba, ¿no? Una edición genética en células somáticas que se van a reducir a las terapias génicas. Hay que preguntarse, ¿es realmente sencillo delimitar lo que es una enfermedad que es diferente a una discapacidad, o cuando una discapacidad es una enfermedad? Realmente esa línea es muy difusa. Y pues cuando hablamos de terapia, bueno, de edición genética en líneas germinales, pues la preocupación por la accesibilidad a estas técnicas, pues ya va a suponer un uso ético de estas herramientas. Y bueno, cuando hablamos de consentimiento informado, aquí es importante la relevancia de meter el discurso del capacitismo. Pues, ¿qué tal si estamos hablando de una persona que ya internalizó el capacitismo, una persona medicalizada? Pues obviamente, si toda su vida le has estado diciendo que es una persona enferma, discapacitada, pues ella va a buscar corregirse. Y entonces aquí es cuestionarnos realmente el consentimiento informado, cómo debe de estructurarse. Y bueno, recuperando la experiencia de Victoria Gray, también hay que tener cuidado y hacer matices de quién se está parando y no universalizar la experiencia. Pues Tchaikovsky en 2003 señala que a veces esta figura de cuerpos discapacitados capaces va a fungir un papel importante. Es decir, nosotros vamos a valorar la discapacidad porque fueron personas que se superaron, que lograron conseguir una vida plena, etcétera. Y bueno, ya no les mencionaré las 5 falacias de Ruja Benjamin, que es básicamente el uso de recursos hermenéuticos que nos van a delimitar. Pues quiero compartirles, pues realmente, cuál ha sido la participación de las personas disca en el debate, y lamentablemente no ha habido. Ruja Benjamin en la primera cumbre mencionó la discapacidad, y en artículos de correspondencia en la revista Nature sí se ha dado voz a las personas disca, pero justamente lo que proponen Gregor Waldring y Tom Shakespeare es decir, pues que las personas discapacitadas tienen que ser las primeras en estar en ese debate, pues van a ser las que se van a ver afectadas. Y en la tercera cumbre, pues realmente tampoco se mencionó más que una genetista, Kelly Hormond, decía que se tiene que respetar pues la decisión de la persona. Pero entonces cabe la pregunta, ¿por qué la discapacidad no es un tema que pueda realentar el debate? Y pues una respuesta provisional podría ser pues por nuestra necesidad compulsiva de disponer la tecnología, de normar los cuerpos, realmente nos está demostrando nuestra continua indiferencia ante la discapacidad. Y bueno, quisiera terminar con esta bella cita de Garland Thompson, quien menciona que la discapacidad insiste que nuestros cuerpos son dinámicos. Todos evolucionamos dentro de la discapacidad, nuestros cuerpos necesitan cuidados y asistencia para vivir, pues la discapacidad es característica esencial del ser humano. Muchísimas gracias, y aquí les dejo un sticker y mi correo electrónico. Súper, Rodrigo. Justo eso me estaba llevando a pensar de que todos somos discapacitados. Por ejemplo, todos, muchos usamos lentes, ¿no? En el ámbito de la academia. Entonces, eso es ya una tecnología correctiva, ¿no? Como tú decías. Entonces, Sí. pero eso se me ocurrió así de inmediato. O sea, si nos lo ponemos a pensar, yo creo que vamos a encontrar muchísimas más cosas, ¿no? Y entonces tendríamos que entrar en ese rubro de discapacitados, ¿no? Exactamente. Sí, es muy complicado. Es complicado. Bueno, y luego pensar eso, ¿no? De la línea tan difusa entre enfermedad y discapacidad, ¿no? O sea, ¿somos enfermos o discapacitados?
Sí, ¿no? Y de cómo nos cuesta, no sé, el poder abrazar la discapacidad, ¿no? Porque justamente esta es la creación social de la narrativa de la discapacidad. Siempre la vinculamos con algún hecho negativo, ¿no? Por ejemplo, alguna persona que le amputaron la pierna, inmediatamente viene, por ejemplo, tuvo un accidente, ¿no? O tuvo algo negativo. Pero, por ejemplo, el caso de los talidómeros, ya es otra cosa, pero bueno, eso lo podemos discutir ahorita en el espacio de Claro, discusión claro, sobre va a esto. haber tiempo, va a haber tiempo. Pasemos entonces a nuestra última presentación, nuestra última ponencia, que es de Fedra Ela del Río Ortega. Ella nos va a presentar Memorias del Cuerpo o la poesía de la discapacidad. Ella viene de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. Hola, Adelante, buenas adelante, Fedra. tardes. Muchas gracias, Esme. Buenas Pues tardes. a mis compañeros, compañeras de aquí del panel, la verdad es que es una fortuna estar en este congreso, en este encuentro, porque realmente los discursos se van a entrelazar y hacen mucho sentido entre lo que dice uno y dice el otro, como que se va tejiendo ahí un discurso súper interesante y que tiene que ver totalmente uno con el otro, ¿no? Entonces, como que no somos ajenos a los discursos que estamos enunciando. Voy a compartir la pantalla. Me dicen si se ve. ¿Sí se ve? Aún no, aún no. Oh, qué caray. A ver, esperen un momento, por favor. Ok, a ver. Y mira que lo probamos. Ahora sí. Ahora sí, ya nada más faltaría el modo presentación. Bueno, Listo. pues yo voy a presentar para ustedes Memorias del Cuerpo o la poesía de la discapacidad. Y quiero comentarles que, bueno, este trabajo, esta experiencia que voy a compartir con ustedes surgió a partir de una experiencia personal. Mi hijo menor de 10 años, en febrero lo operaron, le dio un infarto al corazón y le dio un choque anafiláctico y entonces tiene una discapacidad adquirida. Y de ahí, bueno, pues han surgido una serie de temas que he tratado de tejer. Trabajé durante su estancia en terapia intensiva con escritos diario desde el día cero, qué pasó, cómo me siento, cómo lo veo a él, qué cosas desarrollaba, qué no, como una serie, sí, pues de diario de toda esta vivencia. Y bueno, les daré lectura y luego compartiré. Históricamente la discapacidad ha sido conceptuada e imaginada en sociedades occidentales como una enfermedad, una tragedia individual que se puede curar, corregir o erradicar y en la que no cabe promesa alguna de futurización. La discapacidad fue entendida como una deficiencia biofísica o mental que padecían determinados sujetos que no cumplían con las exigencias de una sociedad normativa y por tanto fueron disminuidos ontológicamente como pacientes marcados social y culturalmente como indeseables. Esta definición se integró por Liam Barton, Colin Barnes y Tom Shakespeare, en la que dicen, en otros se ha consensuado en llamar como el modelo médico rehabilitador, centrado específicamente en el problema individual, que supone tener una limitación física y que impide el desarrollo de tareas y funciones cotidianas laborales. Según Patricia Brogna, este modelo privilegió su aspecto individual, orgánico, corporal o funcional e instaló una serie de saberes y acontecimientos provenientes del área de la ciencia que actuaron en función de las posibilidades de rehabilitación o curación de cuerpos clasificados como desviados, deformes y anormales. La discapacidad, desde su definición estrictamente médica, categoriza y estigmatiza de manera negativa las identidades de personas que exceden la categoría de normalidad, entendida esta última como la condición de actuar con suficiencia y competencia frente a las demandas de una sociedad productiva y comprometida con discursos de rendimiento y producción económica, precisa para su correcto y próspero funcionamiento. Paralelamente, como se ha observado, David Mitchell y Sharon Sidner ven que la discapacidad también se convirtió en el tropo maestro de descalificación humana
lo cual significa que sirvió para desprestigiar las acciones políticas, artísticas y estéticas emanadas de los cuerpos no normativos, porque no se correspondían con una forma deseable y legible dentro de una producción cultural. De hecho, las representaciones sobre la discapacidad siguen siendo todo aquello que era manufacturado, creado, incluso escrito por un sujeto con discapacidad, era mirado bajo sospecha, descalificado, no por considerarse arte y adjetivado como enfermizo, desviado o extraño. Sujetos patologizados y subalternizados fueron descreditados como cuerpos incapaces de producir artefactos estéticos. La discapacidad funciona como un descalificador cultural, pero al tiempo, como sostienen, cómo se sostienen. Desde la década de los 70 del siglo pasado, específicamente en el hemisferio norte, se originó el modelo social de la discapacidad que, según Shakespeare, han mencionado, su función principal consistió en eliminar las detonaciones medicales que habían funcionado como única opción posible para explicar la situación particular de determinados cuerpos, que resultaban excesivos a los estándares normativos. Este modelo postula que la deficiencia debe de ser comprendida de manera correlacional con el contexto en el que ésta se produce. Dicho de otro modo, la discapacidad resulta no de un problema orgánico, sino de las barreras sociales que se le imponen a ciertos cuerpos, posibilidades de acceso y participación que aquellos considerados capaces y normales. El proyecto de los estudios de la discapacidad, según Davis, consistió en desnarrativizar y desabollezar la idea de aspiracional de la discapacidad, tramada específicamente por una sociedad capacista y normativa que legisla sobre el cuerpo diferente por encontrarlo insoportable e improductivo. Los reclamos y las demandas de agrupaciones y entidades colectivas con discapacidad, cohesionadas por sus intereses para reclamar una vida justa, independiente, autónoma, coincidió con la confirmación de otras miradas a la discapacidad, ya no como una categoría taxativa, sino como un fenómeno social, político y cultural, desde el cual se construyeron nuevas posibilidades de enunciar, representar y presentar una resistencia y lucha. Byung-Chul Han, en su diálogo con Paul Celan, afirma que el poema es un acontecimiento dialógico, un espacio que permite la conjugación y la reunión entre un yo y un tú, relación que se ve amenazada constantemente por el espacio de la comunicación digital, donde el otro no interesa como invocación, sino como cercanía cada vez más difusa. Sin embargo, el filósofo coreano llama la atención sobre el arte y el poder de la poesía como una instancia conversacional cuyo objeto es la atención al descubrimiento del tiempo de lo distinto, a saber, una manera de tener conciencia del otro para construir un horizonte de relación que supone reconocerlo, devolverle su lugar como prójimo. La poesía y por tanto el arte están en el camino hacia lo distinto, hacia el extrañamiento del mundo, hacia aquello que debe hablarse en nombre de una causa. Los poemas de mi autoría me hacen llevar a varias preguntas, entre ellas, ¿qué relevancia tiene qué relevancia tiene la imaginación poética? ¿De qué manera se complejizan las condiciones materiales de la actividad poética para producir un registro del otro, de su experiencia? Los afectos, el amor, la infancia, la proximidad y la familiaridad. Estos grupos temáticos orientarán el análisis que propongo como ejercicio de inspección a una forma poética hecha posible desde la experiencia de la discapacidad en que Mateo se alía específicamente con un acontecimiento de vida que experimenta a partir de su propia vida. Quiero entender la poesía en este sentido, como una de las modalidades en que la poesía ejerció menor como cultivo a la sensibilidad inspiracional, sino como una labor cuidadosa y politizable, donde ella ejerce un legítimo derecho a aparecer, como en el poemario que surgió a partir de este diario que se llama Letras sin Futuro. El sujeto poético invoca el espacio de la escritura como anhelo y deseo. No es causal que la invocación a la letra y a su poder articulador, pero también es testimonial, sea este el objeto. La escritura se prefigura como una búsqueda
que en su urgencia diagrama por venir, distinto para esta voz poética, el derecho a parecer, que Butler ha examinado como una respuesta política frente a los mandatos de la precariedad en contextos neoliberales, cada vez más entregados a la disolución y segregación de las vidas minoritarias. Es tensionado en la búsqueda de esta poesía por medios para accionar corporalmente la conquista de un espacio de enunciación. La palabra funciona en cuanto a un vector de movilización del pensamiento y por consiguiente la acción, escribir y pensar, aspiran a ser las posesiones más preciadas del labrante ante esta situación. Luisini Castelli Rodríguez propone que el cuerpo es un archivo sensible, productor de horizontes pasados múltiples, y que hacer públicas las memorias desafía el punto de vista de lo establecido por esta población. Plantea que existe un vínculo entre memoria social y normalización corporal, que lo socialmente tolerable en las narrativas de las personas con discapacidad está unido a su posición social y que es necesario desarmar lo evidente. A su vez, toda memoria se configura desde algún lugar. Aquí diremos, entonces, que se propone pensar que las memorias sobre el pasado, las percepciones del presente y el cuerpo como imágenes, desde un punto de vista en donde el cuerpo es la imagen sobre la cual se regulan todas las otras. Todo cambia con uno de sus movimientos, dejando entrever la afectación de la producción simbólica y desde el cuerpo sobre el tiempo pasado y presente. Existe una relación cronocorporal. La memoria conforma una expresión de las marcas corporales en conjunción con otras, como el registro sensible del dolor, del placer u otras sensaciones, o la memoria visual. Los sentidos ocupan un lugar central en la configuración del cuerpo archivo, en la medida en que proveen información que ha sido vivida y decodificada corporalmente. Por eso el cuerpo archivo es un lugar peculiar en el cual hurgar, un repertorio vivo donde no por eso todo se expone o se ve, un archivo fragmentario que sufre de las mismas pretensiones de unidad que otros y que está atravesado por relaciones de poder. En este sentido, la dimensión es en este estado la configuración de archivos y agregaremos aquí las memorias de los cuerpos de personas con discapacidad que muestran duramente las marcas de la institucionalización y sus efectos y sus memorias, como veremos en el siguiente texto. Yo prometo acompañarte en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, cuidarte, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Una mañana mi vida cambió 360 grados. Cambió mi casa por la sala de un hospital, la cama por una banca fría o el asiento del auto, con vista al cielo en donde se veía el cintilar de una lámpara que se confundía con las estrellas. En la calle, segundo piso, cajón amarillo de terapia intensiva infantil. En la vida, las creencias se pasan de familia en familia, o bien a través de la experiencia de otros, que te hacen pensar que existen decretos bien marcados, no solo en el matrimonio. Ahora compruebo de manera profunda que los hijos son esta alianza de amor con renuncia, con conciencia, la que crea estos decretos tan conocidos tal y como inicia el texto. En la sala de espera de terapia intensiva solo existen 5 camas, 5 historias que se entrelazan y conocen en el peor momento de sus vidas, donde las malas noticias ya no saben igual. Todos están graves, 5 almas que luchan por vivir y en la sala de espera 5 madres que luchan por sobrevivir a la contención del dolor. Y digo madres porque en su mayoría somos mujeres las que estamos al pie de una guardia. Y me pregunto, ¿esta será también una discapacidad adquirida? Desayunamos hueco en el estómago y hacemos surcos en el asfalto para escuchar el informe de cada mañana y ver a nuestros críos media hora cada día. Nadie ahí nos conocemos previamente, pero nos volvimos familias desde que pisamos el suelo. El primer día que me tocó una guardia nocturna, falleció un jovencito de 17 años y me tocó contener y avisar a su madre. Su peligro. Al tiempo que se lucha ante un sistema que complejiza todo, pues a lo lejos se acercaba un policía
una policía corpulenta y mal encarada que me anunciaba: ya mamacita, él está mejor en el cielo, tienes que tranquilizarte para que pueda dejarte pasar a verlo. No podía dar crédito a lo que escuchaba. Atónita, tomé aire y le pedí que se retirara. Ya solo quedamos 4, dijo Lulú, que viaja todos los días del otro lado de la ciudad para estar con su hijo, que ya tiene 2 meses en terapia intensiva y no habla con nadie. A su lado aprendí que el humor negro existe, y más en estas situaciones. No existen clases sociales, grados académicos que cambien la situación, pero sí almas guerreras que comparten todo, desde la escucha profunda, la broma, la torta, el agua en el hombro, para abrazarte hasta el juntas para siempre y hasta que esto se acabe. Así, de manera intensa y profunda, la meditación se adentró de mí. Meditación en voz alta, con los ojos abiertos, con la sensibilidad a flor de piel. Solo quedamos 3 de este grupo de 5, 3 mujeres que se volvieron inseparables y que seguimos caminando para no tener el corazón roto. El alma se ensancha ante lo más difícil en la vida, que te desnuda y te descarapela, para ver, oler, escuchar y tocar lo que no se ve, mirar con un silencio que te mira de frente. Entre una mirada tuya me pierdo. Tu piel es un catalizador de emociones que me transforman, me reconfortan. Tu sonrisa puede iluminar un salón, cruzar el Atlántico, recorrer el mundo entero, recorrer el mundo como una estrella fugaz. Tu baile en forma de risa me baña por completo la existencia. Es tu universo de agua de estrellas el que me baña con su tempestuosa alegría. Eres un manantial que cruza la montaña y se convierte en torbellino de todos los colores, soles y olores. Eres una canción ocurrente que canta por las mañanas para despertar al son de Te amo, mamá. Gracias. Híjole, Pedra, qué gran regalo nos acabas de hacer, ¿no? Híjole, me cortaste la voz. Muchas gracias por esto que nos acabas de ofrecer, de compartir tanto lo pensado a través de ciertos conceptos, de ciertos teóricos, ¿no? Pero también como la evidencia de cómo ante una experiencia tan dolorosa, en esa búsqueda de simbolización que siempre tiene esa posibilidad de encontrar alguna forma, tú vas encontrando aquí la creación, ¿no? La creación literaria. Y bueno, pues nos regalas esto tan hermoso que acabas de leer. Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues sí, Pedra, adelante. Gracias. Bueno, estamos ya al final de nuestra sesión, pero nos quedan algunos minutos para dar paso algunos comentarios. Si quieren hacerlos, los ponentes, adelante, me parece que pues quedan ahí algunas cosas por decir. O si hay algunas preguntas, adelante, las podemos hacer de viva voz. A ver, yo tengo comentarios, espérenme porque ahorita tenía la ventana abierta y se me fueron unas hojas, pero a ver si me acuerdo ahorita con lo de esta Laura. No, pues la mesa muy interesante, qué bueno que se dio la coincidencia temática. Bueno, nos fuimos desde distintos lugares, desde estas prácticas de opresión y resistencia. El caso de Olivia, yo no sé si... sí, ya te vi, Olivia. Fíjate que me gustó tu trabajo de este lugar de pronto del que partes, que tú le llamas contraconductas. Nunca lo había escuchado. Y no sé por qué eso de la conducta a algo me suena medio así, por el asunto del conductismo, pero no sé si habrá algo así como medio contraprácticas o algo así que pudiéramos nombrar. El caso de la conducta me parece, digamos, que epistemológicamente es muy limitado, entonces
No sé, ahí habría que ver cómo lo vas planteando a detalle. Yo entiendo que son 20 minutos y no se puede trabajar más. Pero fíjate que tu trabajo me parece muy interesante, aunque yo veía ahí una cosa que yo no sé si tú en otro momento ya lo has trabajado, pero acá lo que presentas es como una especie de discusión en la que, digamos, muestras cómo el poder, los medios de comunicación y las instituciones en general, gubernamentales, etcétera, van estableciendo una especie de aplastamiento o intentan ofrecer una especie de visión, yo le llamo aplastamiento, ¿no? De las prácticas de resistencia, ¿no? Lo que a mí me parece, digamos, porque ambas partes del modelo Foucaultiano, lo que me parece interesante, y simultáneamente yo pensaba que es algo que ya no mencionaste, y quizá por ahí sería más bien mi intervención para ver cómo tú la piensas. Porque bien, por un lado nos presentas imágenes de mujeres que están estableciendo sus resistencias, sus enunciaciones, disidencias, etcétera, etcétera. Pero más bien, digamos, ahí lo que muestras es cómo de algún modo también el Estado va haciendo opresión y cómo los medios van fotografiando lo que, pues a modo quieren, ¿no? No sé si me voy explicando. Pero yo digo, y simultáneamente, lo que nos presenta son imágenes de mujeres que están resistiendo. De tal modo que entonces yo lo que diría ahí me gusta mucho, y yo lo he repetido siempre que puedo porque creo que es una buena llamada de atención, esta especie de, no sé si de crítica o complemento que hace Michel Desserteau a las tesis de Michel Foucault, eh, que tiene que ver con que si bien es cierto, hay una microfísica del poder que se ejecuta permanentemente en la vida cotidiana. También Michel Desserteau lo que decía es que para toda microfísica del poder existe una microtécnica de resistencia. Y es ahí donde, si bien Michel Desserteau le concede a Foucault el hecho de que efectivamente nadie se podrá salir del poder ni de las lógicas de poder aplastantes, lo que me parece también sucede para el caso de la discapacidad. Ay, ya me oscurecí, pero bueno, espero que ahorita me aclare. Eh, y ahorita justo esto lo mencionaré también con el caso de la discapacidad. Esto, lo que pienso es que en realidad sí es cierto que hay prácticas de opresión, que hay una microfísica que aplasta, para el caso que tú nos presentas, pero simultáneamente en realidad ahí lo que nos estás presentando es el modo en cómo es que el actor está resistiendo y está subvirtiendo lógicas de poder. De tal modo que yo vería, y es ahí donde quizá hay la chance de que nos puedas hablar de eso, yo vería, digamos, esa incompletud en tu trabajo, ¿no? Porque por un lado efectivamente se ve la opresión, pero también simultáneamente en la imagen que nos presentas es la resistencia y la subversión. De tal modo que si bien es cierto, podemos hablar de cómo es que esa microfísica se encarna, lo que no vemos o lo que no se muestra, y yo creo que sí es necesario que se muestre, porque de otro modo pareciera ser como si hubiese una especie de, no, lo voy a decir con mucha cautela, ¿eh? Conste que lo quiero decir con mucha cautela, como si hubiese una victimización. Y lo que yo digo, no, o sea, las fotos en realidad lo que nos están mostrando también es una subversión. Y creo que también haría falta enfatizar esas prácticas de subversión para tratar un poco de mostrar cómo es que esas colectividades, pues en realidad están subvirtiendo al poder desde el poder mismo, ¿no? A ver si nos pudieras tú platicar un poco sobre eso ahorita. Sí, Eh, sí. para el caso el caso de Laura, insisto que se me fue la otra hoja, pero el caso de Laura que me parece el trabajo me parece muy interesante, porque justamente es un ejercicio que también, digamos, sostenida en parte o por principio la propuesta Foucaultiana, eh, vemos cómo hay pues una totalización del modelo neoliberal en su lógica economicista
Y con el economicista no me refiero a la reducción de gastos, sino al economicista en el sentido de que economiza cualquier práctica, cualquier pensamiento, digamos que si algo, y eso no lo ve Foucault, y no lo ve por el periodo en el que escribe. No podemos pedirle a Foucault que viera lo que iba a pasar en el 2023, ¿no? Pero sí lo han visto otros autores y autoras, el caso de Wendy Brown, por ejemplo, con el libro del Pueblo sin atributos, un montón de autores que han visto cómo justo el modelo neoliberal ha llegado a economizar líneas tan finas de la subjetividad que antes no eran pensables, ¿no? Incluso asuntos como la creatividad, etcétera, han sido sujetos, están siendo sujetos a la lógica neoliberal. Entonces me parece muy interesante porque además tu trabajo, y yo no sé si ahí pudiéramos coincidir, si hasta allá llegas o no, porque para el caso mexicano sí se está dando, digamos, hay una especie como de rebase, de cruzamiento de fronteras que están incluso más allá de la medicina. O sea, incluso en algún momento, y es aquí donde ya no encuentro mi hojita, llegas a hablar sobre cómo es que de pronto este rollo de la moralización ha llegado a grado tal que incluso una enfermedad parece ser que obedece a aspectos de la propia persona, ¿no? Que es lo que yo llamo como la psiquización de la existencia, es decir, ya no solamente estamos en un periodo de medicalización, sino me parece que el periodo de la psiquización es todavía más complejo porque es el que determina o el que está determinando quién está enfermo y quién no, y además, no solamente quién, sino que una enfermedad física está sujeta pues a la famosa psíquica del actor, ¿no? Y eso nos lleva a un lugar en donde efectivamente se produce una especie de inversión o de asunción del propio sujeto donde él es el responsable. Si la enfermedad física, si la artritis se debe al orgullo de la persona, si el asunto del hígado se debe a la ira, si los dolores de cabeza es porque tienes ansiedad en el estómago, o sea, si todo eso se debe a las ideas y a las emociones del propio sujeto, entonces estamos ante un momento cumbre, quizá cumbre, pienso yo, que es donde ya el sujeto ha rebasado incluso la posibilidad de asistir a los médicos. O sea, si el problema es mental, pues entonces basta que yo, ni siquiera ya que vaya con un psicólogo, puedo ir con un sacerdote, puedo hacer catarsis, puedo hacer visualizaciones. O sea, como que por un lado hay un rebasamiento de las fronteras de la medicina tradicional, porque en el momento en que el sujeto se hace cargo, se tiene que hacer cargo de sí mismo, y por otro lado estamos hablando de que el precariado abarca el gran cinturón de la población, entonces significa que el sujeto va a tener que buscar sus propios recursos, aunque sea ir con el chamán de la esquina o como sea, para buscar o reencontrarse con su propia salud, ¿no? Y ahí es donde yo no sé si estás llegando hasta allá, o te quedas antes. A mí me da la impresión que vas para allá, me da la impresión, pero no lo sé de cierto y me gustaría pues un poco a ver si también nos puedes comentar tú cómo ves eso, porque además es cierto, ya Lipovetsky lo había planteado en su momento en el Crepúsculo del Deber, cuando decía, pues estamos viviendo en una sociedad en la que la moralización se ha vuelto tan puritana, que quizá más puritana que incluso en el siglo XIX. Y claro, en la lógica de que todos tenemos que ser felices, en la lógica de que todos tenemos que ser siempre positivos, pues parece que ahora la felicidad, la alegría, el amor, la no ira, el no odio, etcétera, son las medicinas para curar ya no la psíquica, sino la física, ¿no? Y eso a mí me parece, ya estamos en un momento casi de locura. Ahora, para el caso de Rodrigo, fíjate, Rodrigo, que tu ponencia no entendí exactamente cómo fue que llegamos al tema de la discapacidad cuando empezamos con todo el rollo de la genética, pero quizá ahorita tú tengas la chance de explicarnos cómo fue que llegamos ahí, pero como sea, tanto desde el asunto de la genética hasta el asunto de la discapacidad en cualquiera de sus condiciones, me hiciste recordar una investigación que yo hice en su momento, escribí, y por ahí debe estar corriendo en internet, sobre el asunto de cómo es que la ortopedia mental o la ortopedia psíquica derivó en la psicoterapia. O sea, lo que tenemos en la psicoterapia como antecedente es la ortopedia. En ese sentido, lo que yo diría, no sé hasta dónde el paradigma en esencia
de la disfunción o de la discapacidad. Claro, entiendo que el concepto de discapacidad es un concepto del siglo XX, no es del XIX, pero si tú rastreas este asunto de la ortopedia nace desde esa lógica, es decir, hay cuerpos que son normales y hay cuerpos que son anormales, hay cuerpos que son funcionales, hay cuerpos que son disfuncionales, y en ese sentido la ortopedia nace con toda la intención de hacer funcional lo no funcional, ¿no? A finales del siglo XIX, justo esto se traslada al campo de la psíquica y entonces nos encontramos con sujetos que son psíquicamente disfuncionales y psíquicamente funcionales. Y entonces lo que hay que hacer es una especie de ortopedia mental o una psicoterapia que haga corrección de esos cuerpos psíquicos, ¿no? En ese sentido, lo que yo veo, incluso si pensamos el caso de la frenología, aunque no establece una intervención, pues la frenología básicamente lo que busca es establecer quiénes son los que tienen sus cualidades intelectuales y afectivas disminuidas y quiénes no, y a partir de ahí utilizar la educación para hacer la corrección. Pero ese modelo inicia en el siglo XIX. No estoy tan seguro que en esencia, o sea que digo en esencia, las teorías van cambiando, se van modificando, ciertos paradigmas, pero en esencia parece que no hay mucho avance o no hay mucho cambio respecto a este asunto de que hay cuerpos jodidos y que hay cuerpos que no están tan jodidos. Hay cuerpos que son funcionales para la vida social y hay cuerpos que no lo son. Y no solamente, y es ahí donde pienso también, no sé si exactamente con el caso de FEDRA, porque el caso de FEDRA, lo que estamos viendo es como una institución o una lógica de poder también se vuelve insensible, aplastante, etcétera, ¿no? A pesar del sufrimiento o del dolor que pueda haber, pues al final ese dolor está inscrito o sujeto a un mundo de institucionalidad que juega reglas y que obliga a jugar reglas, ¿no? Pero como sea tanto uno u otro, pareciera ser que incluso atendiendo al caso de Laura y parcialmente al caso de Olivia, en realidad lo que estamos viendo como un poder tan duro, tan complejo, tan inmisericorde, tan cínico y salvaje como el caso del modelo neoliberal, que para algunos bueno, la misma Wendy dice, es una revolución lo que estamos viviendo y que además muy poca gente se da cuenta, lo que atendería, digamos, con el caso de Tikkun, que efectivamente dice, vivimos en la era de esclavos donde los esclavos no se dan cuenta que son esclavos. O sea, a ese nivel estamos llegando. Y ahora, yo digo, con el caso de las capacidades estamos llegando a un momento muy interesante. El caso bueno, lo deja presente Oli Mood en el libro de Contra la Creatividad, que justamente ahí escribe un articulito sobre la discapacidad, y lo que dice, o lo que hace es una llamada de atención. Y dice, tenemos que tener cuidado, porque justamente cuando buscamos incorporar a la gente con discapacidad, que él propiamente intenta reivindicar un concepto hablando de discapacidad, con F, discapacidad, atendiendo a las diferencias, lo que él dice es, tenemos que tener cuidado, porque si incorporamos a los llamados discapacitados al mundo económico social, en realidad lo que estamos haciendo es beneficiar a un modelo que está abarcando todo y ahora lo que busca es abarcar también a los discapacitados para hacerlos funcionales y productivos. Y entonces ahí hay un nudo complejo y duro, ¿eh? Yo no sé, de verdad no sé cómo salir, porque cuando yo les planteo, cuando hablamos esto con mis estudiantes de universidad, yo no sé exactamente cómo vamos a salir de ese ajo, porque por un lado, estamos ante una comunidad que necesita ser vista, y lo digo en los términos de necesita ser vista porque pues de otro modo no existe, ¿no? Pero también se corre el riesgo que al ser vista sea incorporada, y al ser incorporada, entonces la vamos a meter nuevamente a las lógicas de dominación que obligan a producir, que ya están obligando incluso, la tesis de Byung es interesantísima porque, pues claro, ya transicionamos de la era de la vigilancia a la era del rendimiento, y entonces ahora incluso si se trata de rendir y si se trata de que cada uno sea su propia empresa, pues entonces también habría que ver más bien no a ver si, sino cómo las personas con discapacidad o discapacidad se meten a las lógicas del rendimiento. Y eso me parece duro, ¿no? Entonces yo dejo mis comentarios ahí para quien quiera comentar. Gracias, estuvieron muy interesantes los trabajos. Gracias. Muchas gracias. Yo voy así como siguiendo el orden, voy a aprovechar para hacer algunos comentarios. Muchas gracias por tus opiniones. Sin embargo, creo que no me expliqué correctamente. Debe haber sido el
el tiempo que tenemos disponible para hacer la comunicación, lo que pudo haber a lo mejor limitado mi objetivo o no lo mencioné desde el principio. A lo Pero mejor bueno, fui yo, Uli, a lo mejor fui yo, no tienes que ser tú, a lo mejor fui yo el que no entendió, ¿no? Hay que no. asumirlo también. Uno debe de pensar siempre que el error está en la propuesta, pero bueno, voy a tratar de sintetizar primero el comentario sobre el tema de la conducta. No tiene que ver con el conductismo, tiene que ver más bien con una práctica religiosa de ser conducidos, el pastor que conduce a las ovejas. Y por eso se habla también de una cuestión personal. Yo conduzco, me dejo conducir y conduzco a otros y me conduzco yo. Entonces, ¿por dónde me guío? ¿Por dónde camino? Por ahí iría esta cuestión. Y yo, como les comentaba, mi trabajo está relacionado con la gente de diseño de la comunicación gráfica en la universidad o con gente de comunicación con quien he trabajado mucho tiempo. Y la problemática está en la manera en la que se genera esa representación. Lo que el sujeto hace, lo que propone Dessertó, que además a mí no me parece tan distinto a lo que propone Foucault. Yo no soy fan de Dessertó, nunca lo he sido, siempre me ha causado un poco de rasquiña, pero ya ese es un asunto personal. O sea, tú puedes poner la cara que quieras, así ponía la cara mi tutor del doctorado, porque él me lo trató de vender 10,000 veces y yo no pude comprarlo. Pero bueno, el asunto está en que esta cuestión de lo que la gente hacemos, por eso también lo trataba yo de enfatizar. El poder no es que esté en alguien o que sea una figura o que sea fijo o que no, es construido, y en ese proceso participa también la gente, y eso me parece que lo señala también Foucault. Y bueno, yo finalmente lo que traté de enfatizar ahí es la manera en la cual se generan estas prácticas identitarias a través de la imagen. ¿Cuál es el papel que genera la imagen y cómo nosotros, los creadores de imágenes, y cómo la gente que recibe esas imágenes tiene esta idea, estas creencias, esta formación, este poder se va creando a través también de las imágenes. Las imágenes tienen un papel fundamental en ese poder. Y bajo este entendido, pues por supuesto que hay dispositivos que sirven al poder para generar ciertas ideas, ¿no? Por eso también la recuperación de Marcela Lagarde y de hablar de estos cautiverios y de hablar de la manera en la cual lo que se pretende es descalificar a las personas. Que las personas dejen que se les descalifique o que se crean ese discurso, eso es otra cosa. Ahí entraríamos en otra discusión que discutiríamos con respecto a otras cosas, ¿no? Pero de cualquier manera agradezco mucho tus observaciones, muy interesantes. Coincido contigo, Oli, aunque tampoco te quiero vender a Foucault, digo a Dessertó, pero sí coincido contigo, ¿eh? Gracias. Bueno, creo que por orden me toca a mí, ¿no? Sí. Quien guste. No, bueno, como ha dicho Olivia, que seguíamos el orden. Bueno, muchas gracias por esa observación, y sí me parece muy interesante todo el tema de la psicologización, que es muy necesaria para la racionalidad neoliberal. De hecho, Nicholas Rawls, que lo he citado, la segunda mitad de su obra teórica está dedicada como a todo el tema de la psicología, y sobre la obesidad además me interesa mucho, y sí que lo he tratado porque hay, desde hace años, unos 15 años o así, se anda pidiendo que se considere la obesidad como una enfermedad psiquiátrica incluida en el DSM. Se ha ido rechazando porque no puede ser, pero sin embargo sí se va haciendo menciones a la obesidad en el DSM, aunque no se llega a conceptualizar como enfermedad psiquiátrica. Pero sí, ahora, por ejemplo, muchos manuales de TCA hablan de anorexia, bulimia y obesidad.
Entonces hay toda una psiquiatrización de una determinada corporalidad en el que la pregunta ansiosa de por qué las personas no consiguen adelgazar se desplaza hacia la respuesta de, bueno, entonces serán enfermos mentales porque no tienen la capacidad de disciplinarse corporalmente. Y aunque no se acepta como enfermedad psiquiátrica, yo leyendo los papers médicos se habla de la obesidad como enfermedad mental. Así que sí, por ahí es otra línea de ofensa muy, muy grave. Pero gracias por el comentario. Gracias a ti, Laura. Ok, entonces creo que me iría a mí. Sí, adelante, Rodrigo. Bueno, pues igual tengo ese sentimiento entonces de que no hice el énfasis de por qué la discapacidad compete al debate de edición genética. Y esto se debe por justo la idea de cuerpo normado. O sea, no, obviamente en el debate de edición genética vemos las transcripciones, vemos las participaciones y no lo hablan explícitamente, ¿no? Pero siempre hacen referencia a una realidad, ¿no? Sistema inmune. Entonces, incluso hay que hacer el matiz de esta palabra, edición, ¿no? Edición nos está remitiendo ya a un ejercicio de corrección de que va a ser bueno, ¿no? O sea, yo edito mi texto pues, para que quede una versión muchísimo mejor. Entonces, esta analogía con la edición genética, pues es justamente establecer una norma y cada variación, pues yo la someto. Ahora, la discapacidad desde mi punto de vista, debe ser fundamental en el debate porque justamente estamos tratando con cuerpos y las personas que más se ven afectadas cuando tomamos decisiones son las personas en relación a la medicalización o al dispositivo, o a un dispositivo tecnológico, son las personas que se ven afectadas, ¿no? O sea, en el debate trajeron a Victoria Gray, donde si era una paciente con anemia falciforme, y justo, pues cabe ahí hacer otros análisis. Es una mujer afroamericana, entonces para representar esta inclusión que tanto, pero aquí es el ojo de no universalizar la discapacidad, ¿no? O sea, no decir porque Victoria Gray ya pudo salir de esa enfermedad, es lo mismo para acá. O sea, cuando hay en realidad conflictos muy fuertes con otro tipo de discapacidades, porque bien, no es lo mismo padecer de una sordera, ser sordo, a ser una persona ciega, a ser neurodivergente, a ser neurodiverso. Es muy distinto, ¿no? Y bueno, en relación a tu comentario de el cuidado, perdón, la corrección del siglo XIX, sí, si no mal recuerdo, Davis hace función de que el concepto de normalidad viene desde la invención o el establecimiento de la curva de Bell, que es pues la norma, ¿no? Y poder controlar y ahí puede entrar otro discurso. Yo no me meto tanto acá porque a pesar de que estoy trabajando en una academia, siento que es importante volver a los movimientos sociales, porque esto nos va a reflejar una identidad colectiva que justamente habla directamente con las personas. Y es como mi mayor enunciamiento con este problema de hacer que la voz disca esté presente en este debate, ¿no? Y de ahí viene la complejidad del problema, ¿no? O sea, cuando hemos escuchado aquí en México que se esté hablando de edición genética más, pues no, ¿no? ¿Y cómo vamos a dejar que esas decisiones se den o lleven cabida en otros lugares, ¿no? Y bueno, entonces este es como un trabajo preliminar para establecer un precedente de, pues, si se va a hablar, que se incluya la participación de las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, creo que en pocas palabras sería eso mi intervención. Ay, qué feo se siente, compañeros, ¿eh? Ser el último. Bueno, yo creo que hay varias cosas importantes para decir y tiene que ver con esto que tú mencionabas, Carlos. En el hospital infantil donde atendieron a mi hijo, existe mucho personal médico, administrativo, de intendencia, de todos los departamentos con discapacidades. Es decir, están incorporados a la parte laboral, ¿no? Y quiero decir que sí es una especie como de cámara del tiempo, porque los tiempos funcionan totalmente diferentes. Es una forma de vida. Eh, porque transcurren de una manera totalmente distinta, ¿no? O sea, mi hijo no tenía una discapacidad, la adquirió, y entonces creo que también, inclusive hasta la concepción de discapacidad adquirida, o sea, tiene otras
otras aristas, ¿no? Pero en cuestión de lo institucional, ay, fíjate que se tejen muchas cosas. Es por un lado la asimilación que tiene la gente que está en una sala de espera para saber qué pasa con estos procesos que son desconocidos. Y por otro lado, los procesos médicos, es decir, por ejemplo, hay ciertas reglas que tienen, como en terapia intensiva solo puedes entrar al día 15 minutos. No puedes tocar, obviamente por las cuestiones de higiene y de muchas cosas, ¿no? Pero esas mismas reglas, te hacen entrar en un proceso como de estado de shock, porque por ejemplo a nosotros nos decían, no estimulen a Mateo, no le hablen, no lo toquen, obsérvenlo únicamente. Ese hecho de no poder acercarte físicamente a un cuerpo que no se mueve y que tú crees que tu cercanía produce ciertas cosas, está muy fuerte, es muy fuerte porque eh, hay una ambigüedad entre la comunicación médica, porque hay quienes dicen, los rehabilitadores dicen, no, la cercanía es lo máximo, ¿no? Y los neurólogos dicen, no, esto es concluyente y no va a pasar nada con ese tipo de personas. Es decir, sí influye en el cuerpo que está padeciendo una discapacidad. ¿Por qué? Cuando un grupo de médicos entra todos los días a las 7 de la mañana, hablan del paciente como, buenos días, este es fulanito de tal, tiene una subclavia derecha con un padecimiento, bla, 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 bla. Dicen todos sus padeceres, un grupo de personas enormes, donde ellos piensan que quienes están ahí en la sala, es decir, porque sacan a los familiares, a los pacientes, no los nombres, los pacientes, el paciente 1, A, B, C, no escuchan lo que están diciendo de ellos. Y le piden al familiar, que es quien acompaña, que salga de la sala para enunciar un montón de cosas, ¿no? Y luego te dicen, bueno, te avientan ciertas verdades. ¿Por qué digo todo esto? Porque realmente hay poca conciencia médica en el sentido, ¿cómo podemos decirlo? Humano, ¿no? Porque siento que todo está esto como esto de lo que es lo humano y lo no humano. Le dicen, ah, por favor, haga lo humano posible por mi familiar, ¿no? O sea, hay un choque de discursos muy fuertes dentro de una institución que se generan de una manera muy arbitraria, es decir, muy incongruente, ¿no? Por un lado hay esto que dices tú, vamos a meterlos a todos al ajo y que pertenezcan y que sean y todo, pero al mismo tiempo en la práctica hay otras cuestiones que no son congruentes con eso que se dice. Y entonces los que estamos en medio, o al menos yo, junto con otros, es como no saber dónde colocarte, ¿no? Este sentido de pertenencia para poder decir o enunciar es muy fuerte. Y ciertamente, como dice Rodrigo, yo no he visto que le hayan dado la oportunidad a alguien que sea el referente o que sea quien propone o que está ahí o que se están generando inclusive políticas públicas que tengan que ver con eso o de cuestiones médicas, como que es muy difícil como que los veas ahí en el mapa pudiendo enunciar, es decir, desde dónde enunciamos y qué es lo que necesitamos y cuáles son las consecuencias, ¿no? La complejidad. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Sí, Rodrigo. Sí, justo quería nada más como comentario a Febra. Si has leído un excelente libro de Jennifer Skuro, que es Addressing Ableism, Philosophical Questions, debes de leerlo. Ella es una madre cuidadora de una niña autista. Y, o sea, empieza su epígrafe muy bello. Dice que todos los días le recuerda a su hija de cuando te presentes con alguien, tienes que decirle que te tenga paciencia porque eres autista. eh, ajá, que te tienen que tener paciencia porque eres autista. Y entonces la hija le replica,
no, mamá, le voy a decir que me tenga paciencia porque yo soy genial, ¿no? Entonces, como este giro, ¿no? De escuchar la voz de las personas con discapacidad, realmente puede encaminarnos hacia un nuevo mundo posible, donde tal vez se solucionen o tengan otras dinámicas dinámicas sociales, ¿no? Por ejemplo, pienso inmediatamente en el caso de las personas sordas, que por ejemplo, en este caso les muestro, ¿no? La corrección de la sordera es a partir del entendimiento de sus mecanismos y todo eso, pero si nos vamos a la Universidad de Galway, donde toda la universidad, todas las personas ahí son sordas, y te das cuenta de qué es lo que está investigando, es, por ejemplo, cuáles son los procesos neuronales del niño que está aprendiendo lengua de señas a una lengua oral. Y de repente salen cosas muy nuevas que está revirtiendo incluso pues la investigación en neurociencias, por ejemplo, ¿no? Entonces, como hay una oportunidad que no podemos dejar pasar por nuestros prejuicios respecto a la discapacidad, ¿no? Y bueno, ese era mi breve comentario. Escríbeme la fichita aquí en el chat, no seas malo, Rodrigo, para leerlo. Gracias. Pues muchas gracias a todos. Se nos ha terminado el tiempo, más bien nos hemos pasado del tiempo. Bueno, pues vamos a dar inicio a la siguiente mesa. Si ustedes gustan quedarse, pues adelante. Pero ya tenemos aquí a los ponentes. Ok. Bueno, perdón que te interrumpa, Sí, Esme. adelante, Yo no sé Olivier. si está Israel, pero no sé si Israel es, estás utilizando, a ver, Isra, ¿andas ahí? ¿Qué onda? Oye, en esta mesa estaría Sergio. ¿Dónde está? Sí, estaría Y Sergio. por hecho que se va a cerrar sesión y se va a abrir otra vez, por eso no Ok, entra. entonces cerramos sesión. Para empezar la mesa por aparte, para que también tenga su propio espacio. Así que, bueno, yo les agradezco mucho. Los trabajos han estado súper interesantes y bueno, pues espero seguirnos contactando. Muchas Cuídense gracias, mucho. hasta luego, un gusto. Gracias, muchas Cierro gracias. Hasta sesión. pronto. Bye. Bye.